¿Sabía que una palabra que puede durar unos segundos o una frase que puede durar solamente unos segundos puede hacer un daño que puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses o años, incluso una vida entera? Tal vez para sanarse, tal vez para curarse, para volver a rehacer ese corazón. Y muchas veces esas heridas son heridas que uno las siente irreparables. Solamente una frase de unos cuantos segundos, no toma mucho tiempo y muchas veces es más rápido decir esa frase que arreglar lo que pasa después de esa frase. ¿No le ha pasado a usted en algún momento donde dice algo y después que sale de la boca dice, ¿qué dije? ¿No le pasa a usted? Qué bueno, llegaron los santos a la iglesia, Santo Jesús. Bueno, a veces nosotros cometemos ese error y lo peor de todo es que en la mayoría de casos eso sucede por la falta de dominio propio. Eso sucede porque nosotros no domamos nuestra lengua, nosotros no hablamos pensando primero y después decimos las cosas después. Y una persona sin dominio propio no ha aprendido todavía a domar su lengua. Una persona que todavía no sabe medir sus palabras, una persona que todavía no piensa bien antes de hablar, especialmente dentro de lo que hablamos en el ámbito cristiano, es una persona que todavía no ha domado su lengua. Se apresura para decir lo que piensa sin realmente pensar bien. Se apresura para atacar sin evaluar las consecuencias. Y muchas veces cuando hace esto, no escucha porque está en un modo de defensa. No sé si le ha pasado a usted, pero se mete en este modo de defensa que dice y realmente no está escuchando. Y nosotros, aunque usted no lo quiera aceptar, en algún momento nos hemos encontrado de esa forma. Usted y yo en algún momento nos hemos encontrado de esa forma. Y a veces me recuerda a los niños. Los niños cuando ellos están aprendiendo a desarrollarse y aprendiendo a hablar y a fijarse de cosas, uno va con ellos a ciertos lugares y ustedes saben que ellos no miden muchas veces sus palabras, no miden lo que dicen, sino que dicen las cosas ahí como las sienten en el momento que las sienten. Y a veces uno como padre siente como esa vergüenza porque uno va a un lugar, ay papi, eso huele feo, y está uno en la casa de una persona. Y uno como, ¿dónde meto la cabeza yo ahora? No me gusta tal y tal cosa, o no me gusta cómo sabe tal cosa. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ellos todavía se están desarrollando, todavía están aprendiendo a hablar. Y lamentablemente no tienen ese dominio propio todavía. Es normal, es parte de su desarrollo. Pero a veces hay adultos que se comportan espiritualmente de la misma forma. Que ellos no miden su palabra, no piensan en la situación, no saben en lo que están antes de hablar, y muchas veces cuando hablan, lo que sale de su boca es pura muerte, no es vida. Y nos pasa muchas veces con nuestras relaciones, con nuestros amigos, hermanos, padres, hijos, familiares, parejas, nos sucede. Y dentro de todo eso, tal vez hoy nosotros sentamos algunas heridas que nos han dañado, tal vez palabras que duraron unos segundos de alguna otra persona que tocaron nuestro corazón, tocaron esas áreas en nuestras vidas que nos duelen y tal vez se sientan todavía bien frescas, se siente como que acaban de suceder porque todavía lo tenemos en el corazón. Son palabras que algún ser querido tal vez nos dijo y todavía nos duele. O tal vez usted fue esa persona, tal vez fuiste tú que el día de hoy o en algún momento hace poco o hace unos meses dijiste algo de lo que tal vez te arrepiente, pero cargas todavía con ese peso y ese dolor de que dijiste algo y tal vez tienes el temor de que algo así vuelva a suceder y no has entregado todavía esa área al Espíritu Santo. Así que tal vez fuiste tú esa persona. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar el hábito de hablar con sabiduría en momentos de estrés y momentos de incomodidad, de molestia, de enojo? ¿Y qué dice la Biblia acerca de domar la lengua? Como le decía, el día de hoy vamos a estar empezando esta serie que se llama Sin Filtro. ¿Por qué Sin Filtro? Yo espero que las próximas 4 semanas, vamos a estar hablando de esas verdades que a nosotros como cristianos maduros a veces nos molestan, nos incomodan. A veces hay cosas que decimos, pues yo no necesito que me escuchen, que me hablen más de la salvación porque ya yo soy salvo, pero hay ciertas áreas en nuestras vidas que son un poquito grises, que necesitan ya estar en su lugar de orden. Y a veces es necesario que nos encuentren, que nos molesten, y para eso vengo yo, para decirle lo que a usted no le gustaría oírlo, pero es la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Así que el día de hoy vamos a empezar esta serie y lo primero que yo quiero que aprendamos, o la verdad la que yo quiero que aprendamos el día de hoy, es que tu lengua revela lo que hay en tu corazón.
Tu lengua revela lo que hay en tu corazón. O sea, la forma, la palabra, lo que hay de ti, dentro de ti, sale por la boca. Y cuando hablamos de la lengua, estamos hablando de las palabras. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo pues transforme nuestras vidas, nuestros corazones, y que comencemos a dejar que Él sea que nos guía y dirige en lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa a adorarte y alabarte. Y ahora, Señor, que vamos a empezar esta palabra, Señor, abrimos nuestros corazones para que tú hagas y digas lo que quieras y nosotros podamos recibirla, Señor, y también no solamente oír tu palabra, sino que hagamos lo que tu palabra nos dice que hagamos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, enfréntanos, Señor, y que tu palabra así nos hable como ha hablado también a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 3, vamos a ir al versículo 3. Santiago 3. Versículo 3 dice: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Amén. Wow. Santiago no se detuvo de decir lo que decía la palabra, lo que decía el Señor cuando se refiere a lo que es la lengua y a enfrentarnos a nosotros como cristianos. ¿Sabe? Hay una frase que nosotros a veces se oye mucho dentro de Latinoamérica, pero hay una frase que muchas veces decimos nosotros de que yo digo la verdad como es. Y somos a veces muy apresurados porque yo digo la verdad y así es. Y a veces la idea detrás de decir la verdad como es no realmente es decir la verdad, sino es hacer un daño, herir, escudándose detrás de la verdad. Estoy aquí, ¿me entienden? No es que está mal decir la verdad. Debemos decir la verdad. Pero nosotros tenemos que ser sabios cuando hablamos y decimos la verdad. Porque incluso Jesús, cuando hablaba la verdad, la hablaba con compasión, hablaba con misericordia, con gracia. Y nosotros somos llamados a esa misma forma, a llamar y hablar la verdad, pero tenemos que ser sabios porque aún la verdad sin compasión puede hacer un daño muy doloroso. Dicen la verdad duele, ¿verdad que sí? Y está bien, la verdad está bien que duela, pero que el daño es otra cosa. Y no es lo mismo algo que duele, algo que te hace daño. ¿Me doy a entender? Algo que te duele a veces es necesario para ti, pero algo que te hace daño es para hacerte un mal. Entonces, está bien que la verdad duela en ocasiones y está bien, pero que te haga daño tiene que ver mucho con la intención que está yendo detrás de ella. Un pastor, un predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon dijo: la lengua es más peligrosa que la espada porque mata sin dejar rastros. O sea, cuando uno habla, muchas veces las palabras que salen por la boca de nosotros hacen tanto daño. Y la gente no lo ve por fuera, como muchos de nosotros tal vez estamos acá y tenemos algún daño dentro de nuestros corazones por algo que nos dijo tal vez nuestra pareja, nuestros padres o nuestros hijos. Tenemos algún daño dentro de nuestro corazón y no se ve, pero estamos por dentro tal vez sintiendo ese deseo de muerte, de dolor, de enfermedad, de un corazón bien dolido. Y eso es lo peligroso de la palabra, porque hace más daño que una espada, porque la espada muestra la herida, la expone, pero cuando se trata de palabras es algo que va bien al interior del ser humano. ¿Me doy a entender? Entonces lo que yo quiero que entendamos el día de hoy, la verdad que quiero que entendamos el día de hoy es que dominar nuestras palabras refleja sabiduría y dominio propio y esa voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Es la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas que nosotros seamos sabios como hablamos, como usamos la lengua. Así que yo quiero que compartamos unos hábitos, quiero compartir unos hábitos que creo que nos van a ayudar a nosotros a aprender a controlar a veces lo que hay en nuestro corazón y cómo sale de la boca de nosotros. ¿Están bien? ¿Estamos aquí? ¿Está bien? Amén. Ok, así que, pero antes de hablar de esos hábitos, antes de aprender a controlar la lengua, necesitamos entender algo primero, que lo que sale de tu boca, aunque sea pequeño, tiene mucho poder. Aunque sea algo mínimo, la reacción, la palabra que salen puede tener mucho poder. Entonces, quiero que hablemos del poder de la lengua por un momento, porque lo que tú dices tiene poder, ¿sabía? Lo que tú dices tiene poder. Toda palabra que sale del corazón o da vida
o da muerte. Cuando una palabra sale genuinamente puede dar vida o puede dar muerte. Santiago en el versículo 7 del capítulo 3 dice: y el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y adoramos y alabamos aquí, pero con ella misma muchas veces maldecimos a personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, como les decía, es necesario que entendamos que cuando hablamos aquí de la lengua, estamos hablando de palabras que salen de nuestro corazón. Nuestras palabras tienen poder, pero no un poder en forma literal. A lo que me refiero es de que lo que sale de nuestra boca es capaz, sí, de dar vida o de muerte. Uno puede decir algo a una persona que pueda sanar, que pueda animarlo, que pueda fortalecerlo, alentarlo, pero también puede decir algo que pueda herir o desanimar y hundir a esa persona. Y no es que tengamos un poder creativo, no es como que nosotros decimos muérete y ¡puf!, se cayó la persona. No me refiero a eso, pero tal vez esa palabra, cuando se la decimos a alguien de corazón, le decimos ojalá te mueras. El desprecio, la desconexión que siente esa persona lo puede llevar a esa persona a desear la muerte por cómo salió esa palabra y de quién salió esa palabra. ¿Entendido? No sé si están escuchando, pero yo espero que entendamos que lo que decimos es tan importante y cómo sale la intención de nuestros corazones, porque la vida y la muerte salen de nuestro corazón, de nuestras palabras. Y es por eso mismo, porque aunque el único que puede crear es Dios. Dios dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. El hombre, si el Señor dice, muérete, se muere. Si el Señor dice, ten vida, ten vida. Él puede crear. Nosotros no somos seres creativos, pero nosotros sí podemos decir ciertas palabras y decir ciertas cosas que pueden causar un efecto en la vida de alguien que mañana puede causarle a esa persona la muerte por el desprecio, por el dolor que pueda salir en sus corazones. Y hay personas que están conscientes de ese poder. Hay personas que saben que tienen poder en su lengua, en su influencia, y pueden utilizarlo contra sus familiares. Muchas veces los padres podemos sentirnos de esa forma y nos sentimos con la tentación de manipular a nuestros hijos, o tal vez los hijos pueden sentirse con esa forma de manipular a sus padres. Hay poder en la lengua. Podemos manipular a una persona por lo que decimos y cómo lo decimos. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si una persona sabe la capacidad de la influencia que tiene en otra persona, puede entonces herir, puede hacerle daño a esa persona de una forma que puede ser irreversible en muchas ocasiones, si esa persona no viene a Cristo. Entonces, nuestras palabras tienen consecuencias. Nuestras palabras tienen una consecuencia. Aún antes de la psicología, ya Salomón lo había dicho en Proverbios 18:21, dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y ahorita voy a hablar un poquito más de ese versículo, porque dice ahí, los que la aman comerán de su fruto. Hay una historia que leí esta semana que dice que había un padre que tenía un hijo que se enojaba mucho. Y cada vez que el hijo se enojaba, el papá lo que le dijo a él, mira, cada vez que te enojes, toma un clavo y clávalo en esta pared de tu cuarto. Así que pasaron días, pasaron semanas y solamente se oía el tu, 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 ahí en la pared. Y comienza la pared a llenarse de clavos y de clavos hasta que la última vez que él se enojó se dio cuenta que ya no había espacio para poner un clavo en la pared. Entonces cuando estaba así con esa ira y no encontraba pared para clavar, dijo, déjame, me calmo porque no encuentro dónde voy a poner el próximo clavo. Así que la próxima vez que se molestó, volvió a pasar lo mismo, entonces comenzó a calmarse. Y el papá se dio cuenta y le dijo, ahora lo que yo quiero que tú hagas es que cada vez que tú controles ese deseo, esa ira de hacer algo cuando tú te molestes, entonces tú vas a sacar un clavo. Y comenzaron a pasar los días y las semanas y él comenzaba a sacar los clavos. Y en un momento se le acercó al papá y le dijo, mira papá, ya no tengo ni un clavo en la pared. Y él dice, mijo, qué bueno, estoy muy contento por ti porque hiciste eso, pero ahora fíjate de algo, mira cómo quedó la pared. Está llena de hoyos. Y a veces nuestras palabras es de la misma forma. Decimos y podemos pedir perdón. Somos muy buenos muchas veces para pedir perdón genuinamente, pero van a quedar marcas, van a quedar heridas, van a quedar consecuencias de las cosas que dijimos. Entonces, así son nuestras palabras. Podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos, podemos intentar arreglarlo y todo, pero aunque sea muy bueno para perdonar, van a dejar marcas. Nuestras palabras pueden herir, pueden edificar o pueden derribar
nuestras conversaciones, nuestras personas, nuestros corazones, la persona que queremos. Son como, hay algo que se llama nitroglicerina. La nitroglicerina puede utilizarse para tumbar puentes, pero también puede utilizarse como una medicina para el corazón. Así son muchas veces nuestras palabras. Nosotros podemos destruir un puente, podemos hacerle mucho daño a una persona, pero también podemos edificar a esa persona. Podemos hablar, podemos decir palabras de vida. Entonces le decía de que Salomón dice, quienes la aman comerán de su fruto. Las cosas que tú dices, tú vas a comer de esos frutos. De las cosas que tú hables. Hay una expresión que dice que uno siembra lo que cosecha, ¿verdad? Hemos oído eso. Y tiene que ver tanto eso con las palabras que nosotros decimos, porque muchas veces de cómo hablamos, cómo decimos, lo que tú vas a comer, lo que tú vas a recibir es lo que tú estás sembrando con eso. Nuestras palabras y nuestras conversaciones deben ser para edificar, para fortalecer y para ayudar. Entonces, Pablo en Efesios le dice de esta forma en el capítulo 4, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Sabe que al enemigo le gustan las conversaciones obscenas, palabras de daño. Al enemigo le gusta que la gente diga y hable y hiera, porque de eso se trata. Él se trata de todo eso, de robar, de matar y destruir. Todo lo que le vaya a hacer daño a una persona, él va a encargarse de que se haga y que pueda hacerse a cabo muy bien. Si el enemigo puede lograr que tú pienses algo constantemente, algo que te dijeron, que te puede hacer daño, entonces eso puede lograr que tú comiences a actuar basado en eso, a vivir basado en eso. Y hay algo que yo había compartido hace mucho tiempo que se trata de ciclos. Una vez compartí eso, de que la forma en que tú piensas va a afectar la forma en que tú te sientes. Y la forma en que tú te sientes afecta las cosas que tú haces. Y las cosas que tú haces vuelven y afectan las cosas que tú pienses. Y tú estás en este ciclo continuo una y otra vez. Y ese ciclo lo que es una repetición. ¿Y sabe lo que forman estos ciclos? Forman una cadena. Porque si usted piensa en una cadena es la misma pieza una y otra vez, una y otra vez. Entonces cuando una persona está en esta situación donde piensa mal de sí mismo por algo que le dijeron, entonces esa persona se va a sentir mal por lo que le dijeron. Y si se siente mal, lo más probable es que va a hacer cosas que sean malas o que le vayan a hacer daño. Y por hacer esas cosas malas, vuelve otra vez y piensa cosas malas. Y eso es algo que se tiene que romper. Es una cadena que se tiene que romper porque el enemigo le gusta usar eso para robarle la identidad al Hijo de Dios, a los creyentes. ¿Estamos aquí? Amén. Si nuestras palabras son enviadas como una flecha para hacer daño, para herir, lo más probable, si sale del corazón, es que tenga su efecto. Va a cumplir eso, principalmente si es alguien que es muy cercano a nosotros. Sí, como le decía, si algún hermano. Y le voy a decir algo, pasa mucho entre parejas. Porque nosotros nos ponemos en ese modo defensivo muchas veces y lo que atacamos no es tanto es el problema, sino a la persona. Nosotros tratamos de defendernos. Y yo le dije que alguna de esas cosas que vamos a hablar esas próximas semanas tal vez lo hagan sentir un poquito incómodo. Y está bien. Usted no tiene que decir amén y aplaudir todo el tiempo, pero yo quiero que usted retenga lo que le voy a decir hoy, porque usted y yo somos culpables muchas veces de ser muy fogosos, muy fugaz, muy prendidos y hablamos muy rápido sin pensar. Y eso es una forma, una marca de que somos inmaduros espiritualmente. Cuando no medimos nuestras palabras, cuando hablamos muy acelerados, sin pensar lo que debemos de decir y a la persona que se lo vamos a decir, eso muestra una inmadurez espiritual que tenemos que corregir. No podemos dejarla de esa forma. No podemos seguir siendo niños espirituales. Tenemos que crecer. Y una de las formas que nosotros podemos dar a conocer qué tan inmaduros somos, especialmente a nuestra pareja o a cualquier otra relación, es cómo reaccionamos en los momentos de enojo. Cómo reaccionamos cuando tenemos discusiones o desacuerdos. Cuando nosotros reaccionamos de esa forma, la otra persona se da cuenta y tal vez en el momento no está pensando en qué tan maduro eres tú o qué tan maduro soy yo, pero si comienza a hacer la matemática se da cuenta de que hay partes en nuestras vidas que necesitan reparo. Hay partes en nuestras vidas que necesitan corrección. Hay partes en nuestra vida que necesitamos entregar a Jesús. Y esto nos pasa a todos. No importa qué líder más grande sea ni qué más pequeño sea, eso nos pasa a todos. Y es una situación, una enfermedad, un mal que nosotros tenemos que llevar al Señor para que sea corregido. Porque eso indica de que somos inmaduros espiritualmente. Amén.
Entonces, hay algunas advertencias bíblicas acerca de lo que sale de nuestro corazón. En Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras se declarará inocente y por tus palabras se te declarará, se te condenará. Por tus palabras o vas a ser condenado o vas a ser encontrado inocente. Creo que no hay mejor razón para medir nuestras palabras que esto mismo que acabamos de leer aquí. Nosotros vamos a comer el producto de nuestras palabras y por ellas tendremos la consecuencia de que o somos vistos justos o somos vistos condenados ante el Señor. Y Dios está escuchando cada una de las palabras que salen de nuestra boca y nos hará responsable. Dios es justo. Quiero que entendamos algo. Él es misericordioso y nos da de su gracia, pero Él también es un Dios justo. Y nosotros vamos a recibir el justo juicio de nuestro Dios en todo. Alguien paga los platos rotos. Así que hay consecuencia de nuestras palabras y nuestras acciones por cómo nosotros nos hemos comportado sin entregarle a Dios, y el Señor se encarga de hacer la venganza, porque suya es la venganza. Debemos tener mucho cuidado de cómo hablamos y de lo que hablamos también, porque hay palabras que son muy ofensivas. Por ejemplo, decir te odio, o odio eso, odio a alguien. A veces se nos sale de la boca en el momento de molestia, de incomodidad, decir te odio. Dice aquí en 1 de Juan capítulo 3:15, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón. La responsabilidad de cuidar nuestro corazón no es de Dios, no es de Jesús, ni siquiera es del Espíritu Santo, es nuestra. La palabra del Señor nos dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. No es de Dios, la responsabilidad es nuestra de guardar nuestro corazón. Nosotros somos los que sabemos qué queremos consumir y qué no consumir para que nos vaya a hacer daño o no nos haga daño. Entonces, por eso Jesús lo puso de esta forma en Mateo 15. Tal vez ustedes han escuchado esta historia en algún momento. Dicen en capítulo 15, del versículo 11, lo que contamina a una persona no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron, ¿sabe que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, dijo Jesús. Déjenlos, son guías ciegos, y un ciego guía a otros ciegos, ambos caerán en un hoyo. Y Pedro le dice, explícanos la comparación. En el versículo 16 Jesús le responde, ¿tampoco ustedes pueden todavía entenderlo? ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Uno diría, oye, pero no tiene sentido si usualmente uno come. Lo que estaba pasando acá, el contexto de eso es que los fariseos estaban quejando ante Jesús de que, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer aquí. ¿Qué es esto? Y entonces Jesús le dice, espérate. Ustedes son hipócritas, porque ustedes me están diciendo a mí que los discípulos, esto es la versión Frank que le ha hablado y tengo que aclarar porque no vayan a buscar en la Biblia de que Jesús dijo, espérate. No dijo así. Pero Jesús le dice a ellos, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes dicen, honra a tu padre y a tu madre, como dice las escrituras, pero también le dicen a la gente de que, bueno, si ustedes le han servido al Señor, a ustedes han gastado ya todo su tiempo en servirle al Señor, así que no pueden servir a sus padres. Y eso es una hipocresía. Jesús le dice, si ustedes siguen leyendo lo que pasó acá, eso no está bien, son hipócritas. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta de que lo que le hace daño a la gente no es lo que está consumiendo, sino lo que está saliendo del corazón? Esas palabras de muerte que salen del corazón. Entonces, lo que quiero que entendamos en este primer punto, aclarando de qué dice la palabra acerca de la lengua, es de que la palabra de Dios nos dice que seamos prontos para escuchar y que seamos lentos para hablar. Pronto para escuchar. ¿Cuántos se comprometen conmigo para ser pronto para escuchar? Ok, casi todos. Muy bien, nosotros somos bien sinceros, qué bueno. Y lentos para hablar. Es necesario
que seamos lentos para hablar, pero para nosotros, al hispano, es casi imposible, a menos que sea por el poder del Espíritu Santo, ser lentos para hablar en un momento de ira. Y tenemos que entregar esa parte al Señor. Así que, ya que hemos dicho eso, digamos la verdad, hablemos la verdad, pero hablemos en amor, seamos sabios con la autoridad que Dios nos ha dado en nuestras palabras. Porque lo que Dios ha puesto en nosotros es algo muy importante, que da vida y que también da muerte. Entonces el problema no es la lengua, es quién controla la lengua. Y un hábito, quiero compartir el primer hábito, y un hábito que podemos emplear para domar la lengua es el dominio propio. Sabiendo el poder que tienen nuestras palabras, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está gobernando entonces lo que decimos? Tenemos que hablar con dominio propio. En Gálatas 5:23 están, o en capítulo 5 están el fruto del Espíritu Santo. Y una de las características en el versículo 23 del Espíritu Santo es el dominio propio. Templanza, lo dice otras versiones. El dominio propio. El dominio propio refleja la madurez nuestra espiritual. Y es característica que debemos tener como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, para tratar con los demás. Y es algo que el Espíritu Santo va cultivando y trabajando en nosotros a medida que crecemos. Pero a nosotros a veces como que se nos va y nos rebelamos y se nos va el dominio propio. No tenemos dominio propio en esos momentos que se ponen tan candentes. Cuando alguien ha venido a Cristo genuinamente, mientras vamos progresivamente creciendo, son características que comienzan a afirmarse y a cultivarse en nuestro corazón, lo que es el dominio propio. Y una persona que vive para Cristo, entonces va a reflejar a Cristo en sus vidas, en sus corazones. Y si decimos, ¿cuántos viven para Cristo? Si yo le pregunto, ¿cuántos quieren vivir para Cristo? Usted, amén, levantamos la mano, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que vamos a tener que entregar ciertas cosas a nosotros que no nos gusten. Una de ellas es cómo dominamos la lengua. Pablo lo pone de esta forma cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8. Dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Mira lo que dice el 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. En otras palabras, la mente manejada por la carne va a producir frutos de carne. ¿Me entienden? Va a comportarse como la carne va a querer. Va a reaccionar como la carne va a querer. Pero la mente dirigida por el Espíritu Santo entonces va a producir frutos del Espíritu Santo. Y aquí es que nosotros tenemos que evaluar cómo nosotros reaccionamos y cómo nos comportamos cuando venimos en esos momentos. ¿Será que nosotros explotamos o tomamos un momento de pausa y decimos, ok, estoy enojado? Y si abro la boca, lo más probable es que salga un problema de acá. Y muchas veces el Espíritu Santo diciéndole, hey, cálmate, bájate, tranquilo, porque si tú hablas, lo más probable es que pueda causar un problema mayor. Eso es lo que permite que nosotros seamos moldeados poco a poco. Así que para crear un hábito de dominio propio es necesario dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y comience a moldearnos y a transformarnos y a ser renovado por Él mismo en nuestras vidas. Porque lo que hay en nuestro corazón se expone cómo nosotros nos comportamos y lo que decimos. Como nos expresamos durante desacuerdos, nos deja expuesto entre nuestros amigos, familiares y parejas, porque de la abundancia de corazón habla la boca. Si usted es de aquellos explosivos en desacuerdo, eso se va a notar. Si usted es de aquellos que se calman y que fía y mide sus palabras, eso también se va a notar. Y muchas veces hace ver a la otra persona, no es que queramos hacer que nuestra pareja o alguien más se vea mal, pero te hace ver a ti con más madurez y sabiduría porque deja que el Espíritu Santo esté haciendo eso, deja que el Espíritu Santo esté trabajando en ti. Cuando tú te callas y escuchas y cuando tú hablas y reaccionas, lo haces con sabiduría y lo haces con compasión, lo haces sabiendo de que con quien estás hablando es una persona que también es amada por el Señor. Entonces, una de las cosas que Salomón también escribió es que la respuesta amable calma la ira,
pero la agresiva produce el enojo. La blanda respuesta produce calma. Para desarrollar el dominio propio, nuestra mente debe ser renovada y transformada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontremos incómodos, molestos? ¿Vamos a dejarnos llevar por la carne o vamos a dejarnos llevar por el Espíritu? Porque yo le voy a decir, esta semana es casi inevitable de que usted se enoje con algo o con alguien. ¿Le pasa toda la semana? No le pasa toda la semana. Bueno, tal vez no le pase toda la semana, pero en algún momento este mes o este año le va a suceder que se va a enojar. Tal vez a usted lo conocen por el enojón del trabajo, yo no sé. O el enojón de la familia, yo no sé. Y por favor no anden dándole codazos a los que están al lado de usted, ¿ok? Pero sabemos de que hay un momento de que vamos a ser expuestos a esa situación y cómo vivimos, cómo reaccionamos, va a mostrar mucho que hay en nuestros corazones. ¿Está claro eso? Entonces, el siguiente hábito que quiero compartir con ustedes es que las palabras pueden edificar. Una de las cosas que debemos hacer es hablar palabras que edifican, no que destruyan. Hablar palabras que edifican, no que destruyan. No se trata solo de hablar menos, se trata de hablar mejor. ¿Me doy a entender? A veces no es ni siquiera necesario, no se trata de no decir nada, sino de qué es necesario y apropiado y preciso decir en el momento correcto. Porque usted lo que puede hacer es callarse y escuchar, y lo que saca de su boca puede ser un problema o también puede ser con precisión, algo sabio que pueda calmar la situación. Hablar palabras que edifican, no que destruyen. Nuestras palabras influyen mucho y si somos sabios, podemos usarla para edificar, podemos usarla para ayudar y levantar. Y no estoy hablando de un positivismo, de que uno va a hablar y va a decir siempre cosas buenas y positivas y que todo va a ir bien, porque eso no es cierto, eso no es verdad. Por más positivo que uno quiera hablar, todo eso es una energía positiva. Cuando tú dices cosas positivas. Si usted viera la barbaridad de cosas que hay ahora en el internet, de las cosas que dicen, no, que tiene que decir esto positivo para que funcione y te haga. Y eso no es así, es algo irreal. Vamos a pasar dificultades, pruebas, problemas mientras estemos aquí. No importa qué tan positivo tú hables, van a seguir ahí. Lo que cambia es tu corazón cuando uno confía en el Señor. Pero es un tema para otro día. Entonces, nuestro hablar, ahora que estamos en Cristo, debe ser para edificar. Por eso en Efesios cuando leíamos decía que eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Y no podemos hablar del poder de las palabras o del poder del corazón, el poder de la lengua. No podemos hablar de eso sin hablar del chisme. Sin hablar del chisme. ¿Usted sabe qué es el chisme? ¿Ha oído eso? Una palabra. Para ustedes, los que son extraños a la palabra chisme, le voy a dar un poquito de explicación acerca de qué se trata eso. ¿Ok? El chisme y la crítica van de la mano. Van así agarraditos. Pero hay crítica que es constructiva. Amén. Y hay crítica que es destructiva. ¿Verdad? La crítica que es para construir, pues ayuda, alienta y fortalece, pero la que es destructiva es para destruir. La crítica para destruir no debería ser parte de nuestras costumbres ni de nuestras conversaciones. La crítica constructiva es la que permite que nosotros avancemos más allá de nuestras limitaciones. Por ejemplo, yo puedo criticarte a ti como tú haces tu servicio aquí en la iglesia de dos formas. Puedo decirte, mira, tú eres muy sabio en lo que estás haciendo, aprende mucho, pero creo que podrías hacer esto y hacer lo otro y tendría mejor resultado. ¿Qué te parece? La crítica destructiva es, mira, este tipo no sabe lo que está haciendo aquí. Mira, viene todos los domingos, hace lo mismo y todavía le sale mal. Nadie le va a decir nada. ¿Cómo que no aprende? El pastor haciendo un reguero ahí, ¿para qué está tocando y anda predicando al mismo tiempo? ¿Qué es eso? Eso es una crítica destructiva. Ahora, son las que animan, las constructivas son las que animan a mejorar y a avanzar. Las destructivas son las que ayudan, obviamente, a destruir. Entonces, déjeme decirle cómo se relaciona el chisme y la crítica. Cuando una persona hace una crítica constructiva, sin que la persona o el sujeto del que está
en la conversación esté presente, se convierte muchas veces en un chisme. ¿Bien? En otras palabras, yo conozco a alguien, déjame buscar aquí rápido a alguien. Alejandro, te quiero mucho. Alejandro, vamos a suponer que comete un error. No sé, no movió un vaso de un lado al otro, algo leve. Y si yo voy a donde, no sé, Josué, le digo, mira Josué, ¿tú viste lo que hizo Alejandro? Él agarró el vaso, lo puso allí. Otra vez, él no lo tiene que mover. ¿Tú no te das cuenta que él hace eso todos los domingos? Ahora, Josué puede hacer dos cosas. Puede decir, es verdad, tiene razón. Oye, mire que él no aprende. Todos los domingos está aquí, sí, ¿verdad? Sí. Y ahí se queda. Y entonces, hey, ven acá, Jefferson, ven acá. Déjame, te voy a decir algo. Mira Alejandro, otra vez. ¿Qué está pasando ahí? Se está regando algo. Pero si una persona es sabia, cuando en el momento de que venga alguien a decir, mira, Alejandro está moviendo el vaso, ¿qué te parece eso? José puede decir, bueno, ¿por qué no le preguntamos a Alejandro? Pero ¿por qué no le decimos a Alejandro? Alejandro, ven acá, vamos a sentarnos, vamos a hablar de esto, porque parece que hay algo que tú tienes que corregir. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, si ese es el caso, nosotros podemos cortar con sabiduría el chisme, porque hubo una crítica constructiva que el sujeto principal de la película estaba ahí presente, pero cuando esa persona no está, entonces fácilmente hay un problema. Fácilmente se convierte en un chisme. ¿Me doy a entender? ¿Está claro eso? Entonces, por eso que yo digo que la crítica y el chisme van ahí de la mano. La realidad es que hay dos lados del chisme, como le decía. Está la persona que cuenta, y lo primero es que el que lo cuenta nunca lo hace con el deseo de construir. Lo hace para encontrar mentes que comparten las mismas ideas y tal vez para infectar a la otra persona. Y el segundo es la persona que lo recibe, que tiene la autoridad para parar las cosas ahí y que no se convierta en chisme, o para proseguir y darle fuego a eso. Mi deseo es que nosotros entendamos de que hay poder en nuestras palabras y en lo que decimos para destruir y para levantar. Así como hay poder que el chisme puede acabar con la vida de una persona, porque todo el mundo va a saber que Alejandro movió el vaso otra vez, pero el pobre Alejandro no sabe que alguna vez le dijeron que no o que no lo hiciera. Uno no sabe si no le dicen. Por eso es tan importante y necesario que nosotros, cuando hablemos claramente, entonces nosotros podamos apagar los fuegos antes de que funcionen, antes de que prendan. Así que lo sabio aquí entonces es que en el momento de que esa información se trata de llegar a ti, si es, por ejemplo, con relación a una persona, usted entonces diga, si hay un problema, ve, habla con esa persona, y ahí se acaba eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del chisme y de los chismosos? La Biblia sí habla del chisme y de los chismosos. Mira lo que dice Proverbios 16. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los mejores amigos. Proverbios 20 dice, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Levítico 19 dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo, el Señor. Ya por último, Proverbio 11 dice, la gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. ¿Y sabe qué? El chismoso no sabe que es chismoso. Es como que a un loco le diga, ¿tú eres loco? No, yo no soy loco. Los locos no saben que están locos. El chismoso tal vez no sabe que es chismoso. Entonces necesita gente que no son chismosas para que puedan acabar con el chisme a su tiempo. ¿Está claro eso? Usted tal vez es chismoso y no lo sabe. No sea usted uno de ellos. Entonces yo espero que usted entienda y reciba de que las palabras tienen consecuencias. Lo que decimos, cómo actuamos, tiene consecuencias. Puede levantar o también puede destruir. Por último, lo que quiero es que entendamos de que podemos decir lo correcto, pero cuando lo digamos, digámoslo con compasión. Puedes decir lo correcto, pero si lo dices sin amor, puede causar mucho daño. Así que lo último que quiero compartir por ahora es hablar con compasión. Hablar con compasión es una forma de mostrar amor. Es una forma de mostrar cuidado, que te interesa a la otra persona. Jesús lo hizo muchas veces, como le decía, él hablaba con amor, pero lo hablaba con gracia y con misericordia, y hablaba la verdad, y a veces dolía y estaba bien, porque la verdad duele, pero no debería hacer daño.
Me doy a entender. Es necesario que nos incomode, pero no es para hacernos un daño de muerte, no es para acabar con nosotros, sino para cambiarnos. Eso es lo que hace la verdad. Nuestras palabras pueden atraer a las personas a Cristo o pueden alejarlas también. A veces palabras, está el típico, yo sé que ninguno de nosotros somos de esos cristianos, pero está el típico cristiano que lo primero que le va a predicar a una persona es el infierno, sin hablarle primero de por qué la gente puede ir ahí o no, que es el amor de Dios. Entonces cuando uno va a una persona y le dice, hey, ¿tú has oído de Dios? Oh, un poquito, ¿qué me quiere decir? No, es que si tú no crees en Dios te vas para el infierno. ¿Cómo tú asustas a una persona de esa forma? No le está diciendo mentira, pero no le está aclarando bien la verdad. No le está diciendo la verdad con compasión. Y yo sé que eso tal vez fue un ejemplo un poquito exagerado, pero a veces nosotros decimos las cosas con verdad, pero sin compasión, y lo que causamos es más daño que lo que queremos causar, que lo que debemos realmente causar. Entonces, a veces, ¿de dónde es que vienen nuestras palabras? ¿Cómo nosotros aprendemos o aprendimos a hablar de la forma que nosotros aprendimos? En su mayoría de formas o de cosas es qué estamos consumiendo. La televisión, el internet, las redes sociales, familiares, personas que nos rodean, son vías que nosotros consumimos y que cultivan cómo nosotros hablamos. Entonces, si queremos cambiar cómo hablamos o cómo decimos la verdad, tenemos también que cambiar cómo nos estamos alimentando. ¿Me doy a entender? Las cosas que estamos consumiendo van a afectar cómo nosotros hablamos y actuamos con los demás. Entonces, debemos hablar con compasión. Y hablar con compasión implica comunicarse con los demás de una manera que demuestre empatía, que demuestre compasión y que demuestre también un cuidado genuino por los sentimientos de esa otra persona. ¿Ok? Entonces, para hablar con compasión hay varias características y voy a tratar de ser rápido para que aprovechemos el tiempo, pero una de ellas es empatía, que es intentar entender y comprender los sentimientos de otra persona. Amabilidad también es usar palabras y un tono de voz que sean suaves. A veces es necesario nosotros comunicar la verdad, pero con tonos sabios. Paciencia, tomarse el tiempo para escuchar realmente a la otra persona sin interrumpir. Y ese es un problema que a veces tenemos nosotros cuando tenemos una conversación. Queremos decir porque queremos que sepan que esa frasecita no se nos olvide. Le pasa cuando está discutiendo, está hablando con alguien y no quiere que se te olvide esa frase que dijo, entonces quieres interrumpir, escríbela o algo, pero no interrumpamos. Apoyo, ofrecer palabras de consuelo, de aliento y de apoyo, especialmente en momentos difíciles. No juzgar, evitar hacer suposiciones negativas o críticas sobre la otra persona y hablar con sinceridad también. Ser honestos y auténticos en lo que se dice, pero de una manera que considere los sentimientos de la otra persona. Nuestro mejor ejemplo de hablar con compasión, le decía que era Jesucristo. Jesús usó palabras con sabiduría y con gracia y con verdad. Independientemente de quién era su audiencia, Él lo hizo. Él habló la verdad, Él corrigió, pero siempre que lo hizo con amor. Si Él no amara a los fariseos, no le hubiese dicho las verdades, que le dolían a ellos, pero era para darle a ellos vida, para que reaccionaran también. Así que si tú y yo nos identificamos como hijos de Dios y discípulos de Jesús, Él debe ser la fuente, lo que nosotros consumimos, para que nosotros podamos hablar con sabiduría, con compasión a los demás. Entonces, a veces nosotros, como le decía, tenemos estos momentos donde hemos sido marcados por las conversaciones que hemos tenido con seres queridos, con parejas, con padres, con hermanos. Hemos sido marcados porque se han dicho palabras que todavía se están en el aire, que todavía están vivas en nuestro corazón, en nuestra mente, y cada día nos hacen todavía daño porque no hemos tal vez sanado de eso. Y tal vez el día de hoy tú estás luchando con algo así. Tal vez tú estás luchando con palabras. Yo no conozco todo tu interior, pero yo sé que Dios sí lo ve, el Espíritu Santo sí lo ve. Hubieron tal vez conversaciones que se dijeron palabras que son muy sensibles para ti y eso te hizo mucho dolor, te ha causado dolor hasta el día de hoy todavía. Y tal vez estás llevando todavía eso contigo y no has sabido qué hacer porque pides al Señor y tú no sientes todavía como que algo está pasando. Y yo quisiera darte esperanza, quisiera que tú entendieras de que sí hay sanidad. No es de que las cicatrices tal vez no queden, pero el dolor ya no va a estar, el daño no va a estar. Aunque haya cicatriz, pero esa cicatriz solamente sirve para decir que Dios te sanó de algo. ¿Me doy a entender? Entonces,
una de las cosas que quiero compartir es algo que a mí me gustó mucho en el libro de Salmo. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus abatidos. Así que si tú sientes que tú tienes un corazón quebrantado, dolido, tal vez porque alguien te hizo un daño, Dios está cerca de ti. Él está escuchando. Él quiere sanar porque Él es el que puede mendar y cambiar y sanar tu corazón. Su espíritu es capaz y poderoso para mendar corazones, para restaurar. Pero tenemos que entregar eso a Él. Las palabras pueden herir, pero Dios tiene el poder de sanar lo que las palabras rompieron. Así que lo que quiero que entendamos hoy es de que nuestras palabras, lo que decimos, tienen mucho peso, tienen mucha influencia. No podemos necesariamente crear con nuestras palabras, pero podemos influir, afectar el corazón de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres, muchas veces de nosotros mismos, por cómo hablamos, cómo nos expresamos. Seamos sabios en nuestras palabras porque la vida y la muerte está en la lengua. Y a nosotros tal vez nos han afectado con eso. Pero el Señor tiene el poder para sanarnos. Y si tú eres esa persona que dijiste eso, que salió algo de ti y causó daño, tú puedes entregarle eso al Espíritu Santo porque Él puede transformar tu corazón y Él puede sanar eso en ti.